pachanga, yo soy Shaspid y hoy vamos a hablar de una película que tiene dinosaurios, viajes en el tiempo, una familia en crisis, Anne Hathaway y un vecindario entero perdido en la prehistoria. O sea, ¿qué podría salir mal? Pues curiosamente, bastante, porque el final de La calle Oak es de esas películas con las que me la pasé muy bien mientras la estaba viendo, pero que conforme más pensaba en ella, más problemas encontraba. Y es curioso porque en realidad esta película tiene muchísimo encanto. De hecho, creo que si hubiera salido en los 90, probablemente habría sido un tremendo éxito. La historia nos lleva hasta los años 80 para conocer a una familia que vive en un tranquilo vecindario suburbano, hasta que un extraño fenómeno termina transportándolos a un lugar completamente desconocido. Y cuando digo desconocido, me refiero a que de pronto tienen dinosaurios caminando por sus casas. Sí, dinosaurios. Y creo que precisamente ahí está una de las cosas que más disfruté, porque este tipo de imaginación me recuerda a las películas familiares de los 80 y 90, donde podían pasar cosas completamente imposibles y uno simplemente las aceptaba porque la aventura era lo importante. Situarla en los 80 fue una de las mejores decisiones que pudieron tomar. La ambientación, las bicicletas, las casas y toda esa estética hacen que se sienta como una película que perfectamente podrías encontrarte un domingo en Canal 5, si es que alguien todavía hace eso. Y además parece estar enamorada del cine de aventuras de esa época, específicamente de Steven Spielberg. Tenemos niños en bicicleta que recuerdan a E.T., dinosaurios que inevitablemente llevan a Jurassic Park, momentos donde una criatura genera tensión antes de verla como en Tiburón, y por supuesto el viaje en el tiempo de Volver al Futuro. De hecho, creo que hay una manera muy sencilla de describir esta película. Es como si metieras en una licuadora a E.T., Tiburón, Un lugar en silencio, Jurassic Park y con pizcas de algo de viajes en el tiempo, tal vez Volver al Futuro. Y no lo digo como algo malo, porque esa mezcla es precisamente lo que hace que sea tan entretenida. No siento que simplemente estén copiando películas, más bien parece que quieren recuperar esa sensación de aventura familiar que casi ya no vemos. Aunque sí hay referencias, literalmente referencias, que se sienten un poquito muy forzadas, como la señora cantando la canción de los Picapiedra. Aún así, a mí me encantó. Ahora, que sea una película familiar o con esencia familiar, no significa que sea precisamente para niños, porque esta película es bastante agresiva. Hay sangre, muertes, momentos bastante violentos y hasta dos dinosaurios haciéndolo. De hecho, en algunos momentos se siente un poco como Un lugar en silencio, pero con dinosaurios. Y es que tienes a una familia intentando sobrevivir mientras estas criaturas pueden aparecer prácticamente en cualquier momento. Y esa parte funciona bastante bien. También me gustó que intentaran representar a los dinosaurios de una manera más cercana a lo que sabemos de ellos actualmente. No como en los 90s. Aquí no tenemos simplemente reptiles gigantes estilo Jurassic Park. Hay dinosaurios con plumas y otras características que los hacen sentirse más cercanos a la imagen que tenemos hoy de ellos. La interacción con los dinosaurios es de lo mejor de la película, pero creo que desperdiciaron una oportunidad muy buena. Evidentemente, no todos son depredadores, también hay herbívoros, y me habría encantado tener aunque sea un momento emotivo con alguno de ellos. Algo donde los personajes pudieran acercarse a un dinosaurio tranquilo y simplemente contemplarlo, o incluso hacerse su amigo. La película tiene muchos momentos de supervivencia, pero le falta un poquito de esa sensación de asombro que habría combinado perfectamente con el espíritu de aventura. Y hablando de aventura, me hizo mucha falta que exploraran un poco más el mundo de lo jurásico. Tener a Anne Hathaway fue una de las mejores decisiones que pudieran tomar. Esa mujer es buenísima, aunque su personaje está escrito para que sea mucho más fácil empatizar con el papá que con ella. Aún así, Anne Hathaway hace un muy buen trabajo. Su personaje está constantemente frustrado, tiene problemas con su matrimonio y está considerando separarse. Mientras tanto, el papá, interpretado por Ewan McGregor, es mucho más
bonachón y por eso termina sufriendo mucho más cuando le pasan cosas. De hecho, creo que él se roba la película. El problema es que la historia intenta involucrarnos en conflictos de esta familia y muchas de esas ideas simplemente no terminan de llegar a ningún lado. La crisis matrimonial es interesante, pero prácticamente desaparece. Los conflictos de los niños tampoco terminan teniendo demasiado peso. Incluso toman decisiones que cuestan muchísimo entender, como cuando salen a buscar al perro en la madrugada sabiendo perfectamente que hay dinosaurios gigantes alrededor. Entiendo que los personajes tengan que cometer errores para que avance la historia, pero cuando sabes que hay dinosaurios afuera y decides salir de tu casa en plena madrugada sin avisarle a tus padres, pues tampoco me ayudas mucho a defenderte. Y ese tipo de conveniencias comienzan a repetirse. De pronto ocurre algo exactamente en el lugar y momento necesario. Un animal enorme pasa junto a la casa sin destruir absolutamente nada. Una bola gigante de energía que podría regresarlos a su época aparece justo frente a ellos. Hay situaciones donde una criatura podría haber visto perfectamente a los personajes, pero convenientemente no los ve. Y llega un momento donde algunas cosas me daban risa y ni siquiera sabía si la película quería que me riera o no, como cuando el niño cae del techo. Pero creo que el mayor problema visual está en el CGI. Hay alguna que otra cosa bastante bien hecha, pero en general los dinosaurios, el perro cuando lo atacan que tenía que ser CGI, la bola de energía y algunos efectos terminan viéndose muy falsos. Y eso me sacaba muchísimo de la película. La fotografía tampoco ayuda demasiado. Entiendo que intentaron darle esa estética de aventura de los 80 y 90, pero muchas veces termina sintiéndose vacía y genérica. Y es una lástima porque la película tiene una premisa visualmente increíble. De hecho, también creo que desaprovecha muchísimo su propio mundo. Tienes un vecindario entero transportado a un mundo prehistórico. Eso debería ser una locura. Y sin embargo, pasamos gran parte de la película dentro del mismo vecindario o dentro de la casa. Yo quería ver qué había afuera, quería ver ese mundo jurásico, quería ver a los personajes explorándolo, aunque sea un poquito. Y aunque al principio la película se preocupa por presentarnos a los vecinos, después prácticamente parece que solamente existe la familia protagonista. Todos fueron transportados y todos están viviendo lo mismo, pero casi nunca se siente como si los vecinos realmente estuvieran juntos en esto. No necesitábamos una película coral, pero sí habría sido interesante verlos intentando organizarse o tomar decisiones juntos, porque si todo un vecindario viaja en el tiempo, esperarías que al menos intentaran reaccionar como una comunidad, al menos al principio. Y todo eso termina llevándonos al mayor problema de la película, el guión. Porque la premisa es buenísima, la película es entretenida y los actores funcionan, pero el guión constantemente encuentra la manera de hacer que algo interesante termine siendo menos interesante de lo que podría haber sido. Y eso también pasa con el misterio. La película plantea todos estos fenómenos extraños y esperas descubrir qué está pasando. ¿Qué son esas bolas de energía? ¿Por qué ocurrió todo? ¿Por qué funciona así el tiempo? Pero realmente nunca obtenemos una respuesta. Y ojo, no necesito que una película de ciencia ficción me explique absolutamente todo, pero sí quiero sentir que el misterio tiene algún tipo de recompensa. Aquí los personajes simplemente descubren que las bolas pueden regresarlos a su época porque pueden. Y entonces llegamos al tercer acto. Aquí sí hay spoilers, así que aguas. Y es que emocionalmente el final me gustó. Me dio gusto que el papá regresara, que volviera con su familia, que la mamá escribiera un libro sobre lo que pasó y que varios vecinos se salvaran porque ella los llamó. Sin embargo, cada vez tenía menos y menos sentido lo que estaba ocurriendo. Pero emocionalmente funcionaba. El papá muere en el pasado. Después, al volver al futuro, regresan a un momento anterior a que ellos mismos viajaran en el tiempo. La mamá llama al papá para que entregue una pizza a ellos, así que llega fuera del perímetro donde desaparecen todos. El lugar desaparece y ahora están todos juntos. Pero entonces aparece la pregunta: si el papá nunca hubiera viajado al pasado, nunca habría muerto. Y si nunca murió, la mamá no habría tenido ninguna razón para hacer la llamada
amada que lo salvó. Y si ella no lo llama, entonces vuelve a morir. Y así infinitamente. He visto suficiente Volver al Futuro y Doctor Who como para aceptar que viajar en el tiempo puede ponerse complicado. A nivel guión, generalmente tiene paradojas, pero aquí es tan evidente esta paradoja que cuesta creer que la película simplemente la haya dejado pasar. Y lo curioso es que aún así emocionalmente funciona. Yo quería que ese personaje regresara, me caía muy bien, quiero verlo con su familia, pero intelectualmente estás pensando... ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué? Y ahí está para mí la principal razón por la que la película no llega a ser un blockbuster gigante, porque no es una mala película. De hecho, creo que es bastante divertida. Tiene pésimo CGI, pero grandes actuaciones, una premisa buenísima, dinosaurios, una ambientación ochentera muy bien aprovechada y ese encanto de aventura familiar que ya casi no vemos. Es una película que perfectamente puedo imaginar disfrutando un domingo en mi casa con la familia, pero también puedo imaginar una versión muchísimo mejor escrita y hecha de esta misma película. Una donde el guión profundizara más en los personajes, donde el vecindario realmente importara, donde pudiéramos explorar mucho más ese mundo prehistórico y donde las reglas del viaje en el tiempo estuvieran un poquito mejor pensadas. Y con eso me quedo del final de La Calle O. Tiene una imaginación mucho más grande que su ejecución. Me divertí, nunca me aburrió, me gustaron los dinosaurios, me gustaron los actores, me encantó su vibra de película de los 80 y 90, pero cuando terminé de verla, no pude evitar pensar, esto pudo haber sido muchísimo mejor. Y creo que eso es lo más frustrante, porque no estamos hablando de una mala idea, estamos hablando de una película que tenía todo para convertirse en uno de los grandes blockbusters que recuerdas durante años. Y aunque no llega a eso, sí creo que es una película que puedes disfrutar. Una película que podrías revisitar en streaming tipo Querida encogí a los niños. Pero esa es solamente mi opinión y seguramente la tuya es más correcta y quiero saberla. Déjame un comentario diciéndome qué te pareció el final de La Calle Oak y qué fue lo que más te gustó o te decepcionó. Yo soy Shaspid y te veré la próxima vez. Bye.